Recuerdo cuando yo llego al Señor, fue muy impresionante porque, ¿sabes? A mí ya me habían predicado del Señor, ya me habían enseñado, ya había alguien que estaba como tallándome cuando uno, como que constantemente te están diciendo, mira esto, mira. Y recuerdo que en una de esas nunca presté atención, me vi involucrado en un mundo de calle, de, no sé si le pueden decir, vandalismo, de muchas cosas. Un día llego a mi casa, llego trasnochado porque ese día había dormido en la calle. En eso entonces no tenía celular, se me había dañado y recuerdo que estaba en Facebook y en medio de tantas cosas en mis redes sociales y demás cosas que no, en ese entonces obviamente no me aprovechaban para bien. Se me frizó el computador, se me quedó congelado. Enseguida cuando el computador se me queda congelado, empieza a sonar una canción que dice, yo quiero enamorarme más de ti. Se llama Perfume a tus pies. Y logro que esa canción empieza a sonar, nunca la había escuchado y me quebranté mucho. Mis poros se abrieron, ya yo sentí que mi alma se abrió y que ese fue el epicentro o el momento oportuno para yo rendirme a Dios. Y recuerdo que cuando esa canción suena, todo en mí se, como que se fisura, ¿no? Como que la copa llega a su límite y me quebranté. Empecé a llorar al frente de ese computador y enseguida fui donde mi mamá. Le dije, mami, perdóname por esto, perdóname por lo otro, etcétera. Y empecé mi proceso con Dios. Ninguno de los de mi casa son cristianos, creyentes. Ellos están en otra religión, pues para llamarlo así, pues, digamos, en este sentido. Pero ese fue el momento que mi vida empezó a dar un giro inesperado. Creo que al pasar el tiempo me fui enamorando del Señor tan profundo que recuerdo una de esas, yo ya quería bautizarme, entregarme completamente al Señor. Recuerdo que fui donde mi mamá corriendo, le dije, mami, me voy a bautizar. Como ella tiene en su mente otras creencias, me decía, no, bautizo solamente hay uno, cuando eras niño ya te bautizaron. Le dije, no, mami, no, mi mamá, no, si usted se bautiza me deja de hablar, no le doy permiso, que yo no sé, que yo dije, ok. El bautizo era el domingo, yo se lo dije, yo ya venía una semana antes, creyéndome bautizar porque Dios me estaba hablando de que quería mi vida completamente. Recuerdo que llego a mi casa, como te contaba, le dije esto, mamá no me dejó bautizar, me dijo, mañana no va a ser porque eso ya era el domingo, eso lo dije el sábado, mañana nos ponemos una partida, ok. Mi mamá me llega y me dice, tú vas a echar llave a la reja. Yo le dije, llave a la reja, está bien. Me trepé, abrí esa reja como pude, llegué a mi iglesia, y recuerdo que era un domingo y no había gente para bautizarse. Cuando sucede esto, los bautizos se aplazan, ¿sí? Y recuerdo que en anonimato me bauticé. Solamente estaban 3 personas, estaba estaba la persona que me bautizó, y estaba un amigo que ya lleva tiempo pues en la iglesia, tomándome fotos. Recuerdo que no había nadie ahí, no estaban mis papás, no había nadie, nadie de la iglesia. Ahora se acostumbra, pues obviamente pues la gente, wow, se bautizó, entonces a la iglesia, pero ese día fue enano. Entonces ese día fue raro, fue tan raro que yo creo que mi apóstol ni sabe esto, pero le fueron a preguntar, hey, tenemos a una sola persona para bautizarse, los demás no llegaron, lo aplazaron, lo aplazamos o qué hacemos con esto. Llega y le dice, bauticen a esa persona que está allá, porque Dios tiene un propósito grande para él. El apóstol nunca me había visto, yo creo, y me bauticé en anonimato, llegué y me senté en la última parte de la iglesia. O sea, como si ese día no hubo, ese día no hubo bautizo para nadie, para mí sí. Y recuerdo que ese bautizo me sostuvo muy fuerte. ¿Por qué? Porque algo en mí se impregnó. Algo en mí se impregnó profundamente, como en que yo decía, yo ya soy un escogido de Dios, ya no puedo hacer lo malo. Entonces eso como que de cierta forma me da testimonio. De hecho, para eso es el bautizo, ¿no? El bautizo no salva a nadie, no le da redención a nadie, no lo limpia tampoco a nadie, pero el bautizo es como una pancarta grande que dice, hoy me rindo a mí y empiezo a vivir para Cristo, y eso me sostuvo mucho tiempo.
Y así fue mi proceso en Dios. Me mantuve mucho en el secreto, tanto así. Esta historia ya la he contado muchas veces a unos discípulos. Y es que cuando fui a recibir a un encuentro espiritual, recuerdo que ese día obviamente me quebranté. Era mi primera vez con esta experiencia, el hablar en lenguas, el que Dios te sana, el que Dios te limpia. Si llegamos y mi líder me dice, Caji, quiero que ores. Y yo empecé a orar. Cuando empecé a orar, ay Padre, se empezaron a revolcar, a rebotar los demonios. Había alguien que estaba endemoniado. Yo creo que todos los que estaban allí empezaron todos los que estaban ahí empezaron a salir de la casa y me quedé yo solo con el endemoniado y empecé a orar, Padre, en nombre de Jesús. Y llevaba, creo que fue a la semana siguiente o al día siguiente. El hecho es que llevaba muy poco tiempo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque las personas creen que Dios te va a usar dependiendo de tu capacidad. O Dios te va a usar dependiendo el tiempo que llevas en la iglesia. No. Dios no usa corazones con tiempo, sino corazones dispuestos. Y es más profundo. Y así fui creciendo en los dones del Señor. Recuerdo en una de esas que la primera vez que tuve una experiencia así, he tenido varias, pero una de las que más me marcó fue cuando tuve una experiencia personal con el Espíritu Santo. Recuerdo que estábamos en un retiro espiritual y Dios me enviaba como guía. O sea, Dios me envía como guía espiritual. Y recuerdo que pasa el primer día, se ministra. Yo me voy a descansar porque eran 2 días. Me voy a descansar con los otros guías. Y me sentí incómodo, muy incómodo. Recuerdo que salí afuera del cuarto, porque eso era como, digamos, tipo campestre. Salí afuera y me senté. Y sentía muy fuerte la presencia del Espíritu Santo. O sea, lloraba y le decía gracias a Dios por lo que había hecho, porque había gente que había sido libre, gente sana. Y luego que al otro día que despierto, me correspondía lavar la loza. Voy y la lavo. Y luego cuando lavaba la loza sentía muy fuerte al Espíritu Santo como lo siento ahora mismo. Gracias, Espíritu Santo. Y recuerdo que ya nos correspondía orar. Nosotros los guías, pues aquí la dinámica que hacemos es antes de ir a ministrar, oramos juntos, tenemos un tiempo de devocional. Y recuerdo que yo me siento en un lugar y yo estaba con esta presencia que estoy sintiendo ahora mismo. Y yo le decía, gracias Espíritu Santo, te amo. Y recuerdo que el Espíritu Santo se me sienta al frente de mí. Y me empieza a preguntar, oye, ¿tú qué dones quieres? Y me empieza a mencionar cada uno de esos dones. ¿Quieres el don de ciencia? Le dije, no Señor. ¿Quieres el don de milagros? No. Y me empezó a mencionar cada don. Al final, que ya me menciona todos los dones, Él hace silencio. Y yo le digo, ¿sabes qué es lo que quiero, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiero yo realmente? Yo lo quiero a usted. Cuando yo dije eso, cuando yo dije, yo te quiero a ti, yo sentí que mi cuerpo se estremeció. Recuerdo que salimos de orar de ese lugar y el Señor me inquieta muy fuerte por alguien que estaba ahí. Y me dice el Señor, ora, porque la persona que está allá, era una chica, la chica que está allá tiene el pie izquierdo más corto que el otro. ¡Wow! Cuando Dios me dice esto, yo digo, no, ¿será que soy yo? O sea, empieza la humanidad, ¿no? ¿Será que soy yo? ¿Será que...? Y me quedé bastante tiempo así hasta que me arriesgué y la senté en una silla. Le dije, Dios me dice que tú tienes un pie más corto que el otro y precisamente está el pie. Cuando yo la siento y yo empiezo a orar por ese pie, digo, Padre, en el nombre de Jesús, pie izquierdo crece, ¿sí? Y empecé a orar y yo sentí como el pie se me puso como el pie de ella, yo lo tenía como una gelatina y yo lo estiro. El problema viene aquí y es que cuando lo estiro me pasé del nivel, es decir, estaba el pie, sí, estaba más corto el izquierdo y me pasé del diámetro en que estaba el derecho. Ahora el pie derecho estaba más corto que el otro. Entonces ahí sí oré por el pie y lo puse como era. Cuando ella se para y dice, wow, estoy más alta. Estoy más alta. Yo le dije, disculpe, es que me pasé. Sin embargo, ella testifica, dice que por mucho tiempo ella testifica esto, que estaba en un proceso donde la iban a operar para alargarle el pie. Y ese fue el primer milagro en que Dios me usa realmente. De ahí para allá recuerdo que al regresar aquí a la ciudad,
empecé a orar por personas, sus huesos eran sanos, muchas cosas que Dios empezó a hacer. Había un niño que estaba muerto, un bebé. Dios me revela, estábamos en un grupo, Dios me revela que había un niño que estaba muerto. Yo empiezo a orar en el espíritu por eso, y a la otra semana testifica una persona y dice, ¿sabes? En ese preciso momento estaban, ay, sacándole el bebé muerto de la matriz de mi cuñada.